Ahora vamos a continuar con el mismo planteamiento del problema, es decir, el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora lo vamos a resolver mediante simplex. Ustedes descubrirán que es más o menos el mismo trabajo, pero ahora a través de matrices, ya no de manera gráfica. Ya los despejes, las igualdades, ¿no? Se van a realizar de manera integral en el sistema matriz de tabulado simplex. Problema inicial. Nuevamente tenemos la misma función objetivo, zmax 5000x1 más 3000x2. Restricciones de costos unitarios, 3x1 más 5x2 menor o igual a 15. Restricciones de mano de obra, esto está cruzado, pero pues no hay ningún problema. Y las restricciones de carácter lógico o de no negatividad, mismo problema, pero ahora por la vía del simplex. Una vez que tenemos el problema inicial, paso 1, paso 2, realizamos las transformaciones iniciales, es decir, transformar la función objetivo y las restricciones de desigualdades en igualdades. Como vemos, la función objetivo era zmax 5000x más 3000x o 3000y, dependiendo si lo quieren tomar como 5000x más 3000y o 5000x1 más 3000x2. No hay ningún problema. Entonces, esto igualando a 0 sería z igual a 5000x1 más 3000x2 igual a 0. Si despejamos 0, también nos puede quedar, dependiendo si es maximización o minimización, cualquiera de las dos opciones. Igualar implica despejar, ¿no? Luego, en la determinación de las restricciones, igualmente eran desigualdades, necesito transformarla en igualdades. Ay, no puedo hacer eso, güey. Habíamos dicho en este caso, a diferencia de la función objetivo, que nada más es el despeje en z, aquí sí tenemos que agregar la condición de holgura, las S, es decir, incorporarle nuestra matriz identidad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 3x1 más 5x2 menor o igual a 15. Nos deshacemos de esta desigualdad mediante una holgura, pues entonces es 3x1 más 5x2 más S1, más holgura 1, que va a ser elemento 1 de mi matriz identidad. Igual a 15, y ya tenemos mi igualdad. Luego 500x1 más 200x2 menor o igual a 1000. Agregamos el término de holgura, es mi segundo término de holgura, porque es mi segunda restricción. Entonces es 500x1 más 200x2 más holgura igual a 2 igual a 100. Digo, igual a 1000, perdón. Las variables o las restricciones de no negatividad, las condiciones de no negatividad vienen implícitas, no las vamos a necesitar incorporar en el tabulado simplex, al igual que las holguras también tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto es importante, digo, en todos modos, como tal, no lo vamos a integrar, pero es bueno que lo conozcan. Significa que el tabulado simplex inicial, ¿cómo queda? Punto número 1. Tenemos los elementos de mi matriz original, que en este caso es 3, 5, 5, 2. 3, 5, 5, 2. Los elementos de mi diagonal principal, que es S1, S2, S1, S2, están en valores 1, porque es mi matriz identidad unitaria, con la diagonal principal en unos, y los demás elementos en 0. Por lo tanto, aquí tenemos 0, 0, mi matriz identidad queda completa. El siguiente punto que nos faltaba en el tabulado simplex es el elemento B. B, ¿qué era? B era mi solución básica inicial. Entonces las iteraciones van a comenzar desde 15, 10. Ya tenemos nuestro tabulado simplex inicial. Continuamos. Continuamos
Ahora con el algoritmo. Recordemos, el algoritmo de resolución del simplex parte de iteraciones. Iteración. Cada iteración parte de definir columna pivote y renglón pivote. Lo que habíamos dicho como selección de la variable que entra y la variable que sale. La columna pivote debe ser el valor más positivo o es la variable que entra. Entonces lo vamos a entender como A. A la grande le puse cuca. Entonces aquí lo tenemos en azul. Entonces corresponde a la selección de la columna. Muy bien. Entonces aquí el valor más positivo, o sea, el más grande de los positivos dentro de la restricción, ¿cuál tenemos? Ajá. Y la función objetivo, pues en este caso va a ser la columna de X1. La siguiente es renglón pivote, el valor menos positivo, es decir, el positivo más pequeño. Eso se entiende como la variable que sale. La variable que sale, habíamos dicho, se obtiene mediante la operación de B sobre A. Y habíamos dicho que B era la solución básica inicial, que en este caso es 15 y 10 sobre A. A corresponde a los valores de la columna que fue determinada como columna pivote. Entonces, en este caso es 15 sobre 3, 10 sobre 5. Buscamos el renglón pivote, el valor menos positivo o el positivo más pequeño. Entonces hay de 2, o es de 5 o es 2. 2 es el más pequeño de los positivos. Por lo tanto, este va a ser mi renglón pivote. Ya tenemos columna pivote, renglón pivote. Ajá, por lo tanto ya tengo mi elemento, en este caso es 5, que va a comenzar con las operaciones básicas con renglones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos mi pivote. Voy a transformar el pivote en 1. Transformar el pivote en 1. Acuérdense, ¿a dónde vamos a terminar en este sistema? ¿A dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en que se va a transformar lo que era inicialmente las S, que era una matriz identidad, la vamos a pasar al lado contrario a las X, como una matriz identidad también, pero en el residual vamos a obtener los valores. Técnicamente, como lo habíamos dicho antes, tiene mucho que ver con las operaciones que hacíamos mediante Gauss-Jordan. Si se acuerdan, mediante la reducción gaussiana implicaba eso, trasladar también pues estos elementos. Ya seleccionamos mi renglón y mi columna pivote, por lo tanto comienzo a neutralizar ese renglón. Ese renglón va a dar continuidad a una sola operación básica con renglones. En este caso, acuérdense, mi elemento pivote lo tengo que transformar en 1. Entonces, ¿cuál es la operación que me vuelve 5 a 1? 5 sobre 5 da 1. 5 sobre 5 da 1. O 5 por un quinto. 5 por un quinto, que me da 1. ¿Sale? Entonces, esa es la operación básica que vamos a aplicar a todo el renglón. Creo que es muy obvio que sí. Entonces, aquí lo estamos describiendo como R3, renglón 3, por un quinto, va a ser igual al R3 nuevo. Entonces, R3 original, que era 5, 5 por un quinto, es igual a 1, perfecto, primera condición dada. Aplicamos la misma fórmula a todo el renglón. Entonces, era 2 por un quinto, me da 2 quintos. 0 por un quinto, me da 0. 1 por un quinto, me da un quinto. Yo sé que esta parte va a ser la más pesada. 10 por un quinto va a ser 10 quintos, que es igual a 2. Pues bueno, y así vamos a continuar. Les digo, por eso es muy importante entender que
las tecnologías de la información, los procesadores de datos, nos facilitan el trabajo en investigación de operaciones. O sea, esto que yo voy a hacer son operaciones simples, básicas, pero que nos pueden generar un residual de errores muy grande. Porque vamos a a continuar realizando estas operaciones renglón por renglón, columna por columna, para cada iteración. Tecnológicamente esto se puede hacer ya con los programas que vamos a ver posteriormente en 5 minutos, conociendo las reglas de programación. Aguántenme aquí porque pues es la única vez que lo vamos a ver en extenso. Ya tenemos con esto mis valores del primer renglón de la primera iteración, pero tenemos más renglones. Entonces pasamos al siguiente renglón, el renglón que corresponde a la restricción siguiente. Tenemos 2 restricciones nada más, acuérdense. Ahora, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Si ya generé 1 en mi columna y renglón pivote, los demás elementos deben de ser 0. Porque acuérdense, buscamos trasladar hacia el lado de las X mi matriz identidad. Entonces yo busco que sea 0. Si el valor original es 3, 3 menos 3 por el renglón 3. O sea, el renglón 3 ya tiene un valor de 1, acuérdense. En la primera iteración obtuve que esto ya es 1. Aquí lo tenemos. Entonces, 1, para que 1 neutralice a mi 3, tengo que multiplicarlo por menos 3. Entonces, la función es menos 3 por el renglón 3 más R2, que es el renglón 2, el que estoy tratando de neutralizar, va a ser igual al R2, renglón 2 actual. Seguimos las operaciones. Menos 3 por 1, que es el valor de R3 para esa columna. Menos 3 por 1 más 3 es igual a 0. Luego, otra vez, menos 3 por 2 quintos, que aquí es donde tenemos 2 quintos, más 5, que aquí tenemos el 5, pues me da 19 quintos. Vamos a la siguiente. Menos 3 por 0, que aquí es donde sacamos el 0, más 1, que aquí es donde tenemos 1, que es el R2. Por lo tanto, tenemos un nuevo R2 de 1. Nos vamos al siguiente columna, el S2. Es menos 3 por 1 quinto, que es el R3 calculado, más 0, que es el R2 original, es igual a menos 3 quintos. Siguiente, para el B, o sea, para el stock de recursos, también tiene que entrar. Entonces, menos 3 por 2, que 2 era el R3 calculado, más 15, que era el B original, es igual a 9. Perfecto. Entonces ya tenemos el segundo renglón de la primera iteración del método simplex. ¿Eso es todo? Pues, ¿qué nos falta? Pues el tercer renglón, ¿no? El renglón que corresponde a la función objetivo, porque también es parte del tabulado simplex. Y seguimos con la misma lógica. Obtener a partir del R3, que calculamos que era mi renglón pivote, obtener ceros. Es decir, aquí tenemos 1, 0, 0. Tal es lo que queremos obtener, porque buscamos obtener una matriz identidad. Ahora del lado izquierdo, recuerden. Entonces, tenemos 1, ya tenemos 0. Necesito obtener 0. Voy a subir un poquito para ver si puedo ver los dos. Bueno. Entonces, ¿cuál es la función que a partir de 1 en R3 me va a generar 0 en el renglón de la función objetivo? A ver, y entonces descubro con operaciones básicas, con matrices, con renglones. Pues bueno, tengo que R1 va a ser igual a R3 por 5000 más R1. O sea, el R1 ya calculado es igual a 1 por 5000 más R1. Entonces es 1 por 5000 menos 5000 es igual a 0. Perfecto.
va el primer cálculo del último renglón. Siguiente, aplico la misma fórmula, R1, R1 es 2 quintos. 2 quintos por 5000 menos 3000 es igual a menos 1000. Acuérdense, el criterio es que genere 1 y ceros en la columna pivote. En las demás pueden tener otros valores. Ya se resolverán en las siguientes iteraciones. ¿Vale? Y así continuamos. 0 por 5000 más 0 igual a 0. 1/5 por 5000 más 0 es igual a 1000. Y así continuamos. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra primera iteración. ¿Qué descubrimos en esta primera iteración? Bueno, ajustamos todos los renglones, los 3 renglones de nuestro sistema, a partir del pivote original. Pero observen, únicamente tenemos en 0, 0, 1 la primera columna. Me falta al menos la segunda. Porque en este caso tenemos nada más 2 variables y 2 restricciones. Entonces continuamos con la siguiente iteración. La siguiente iteración, pues, tenemos nuevamente que resolver columna y renglón pivote. Automáticamente en este caso, como tenemos 2 variables, 2 restricciones, pues entonces el siguiente pivote va a ser 19 quintos. Es el que no aparece en el renglón ni en la columna anterior, pivotes. Si fuera una matriz mucho más grande, pues tendríamos que hacer nuevamente columna pivote, evaluar el valor más positivo, la variable que sale, A. Renglón pivote, el valor menos positivo, variable que entra, sin contar las ya evaluadas. Ahora ya sabemos que el nuevo pivote es 19 quintos. 19 quintos. Ahora, para que 19 quintos se vuelva a 1, ¿qué operaciones básicas con renglones necesitamos? R2, el R2 calculado va a ser igual a 5 sobre 19. Porque 5 sobre 19 por 19 sobre 5, ¿cuánto da? 1. Entonces, 5/19 por 19 quintos es igual a 1. Pues ya, aplicamos esa ecuación a todo el renglón. 5/19 por 1, que aquí teníamos el 1, es igual a 5/19 calculado. El R2 calculado es 5/19. Luego, 5/19 por menos 3 quintos, que menos 3 quintos era mi valor en R2, es igual a menos 3/19. Bueno, 3 sobre 19. Y así lo aplicamos a B. 15/19 por 9 es igual a 45 sobre 19. Entonces, pues ya tenemos primer renglón de la segunda iteración. Nos vamos al siguiente renglón de la segunda iteración. Entonces, ahora, todos los demás elementos deben ser 0, acuérdense. Pues entonces, si tengo que hacer menos 1000 a 1000. Digo, menos 1000 a 0. Entonces, R1 va a ser igual a 1000 por R2 más R1. Entonces, 1000 por 1 más menos 1000 es igual a 0. Aplico la misma ecuación, la misma operación con renglones. 1000 por 15/19 más 0 igual a 5000 sobre 19. Siguiente. 1000 por menos 3/19 más 1000 da 16000 sobre 19. Fíjense cómo es que gradualmente se van haciendo más grandes los elementos evaluados. Es decir, tenemos mayor nivel de precisión. Por lo tanto, gradualmente el método simplex va perdiendo fidelidad si se hace a mano. Por eso es que la tecnología se vuelve necesaria. Números más grandes implicarían truncar o implicarían redondear. Es decir, una pérdida de la especificidad en el sistema gradualmente. Pero bueno, por eso, en esta ocasión es la única que lo vamos a hacer a mano. Las siguientes lo vamos a trabajar con software. Esto no era parte del trato. Entonces, continuamos. Ya tenemos el último cálculo. 1000 por
4519 más 0, pues 235,000 sobre 19. Híjole, imagínense, si tuviéramos más renglones, más columnas, más variables, más restricciones. Entonces continuamos. Finalmente, ¿qué es lo que logramos? Como teníamos un problema de dos variables, dos restricciones, pues en este momento, gracias a Dios, obtuvimos nada más el resultado a través de dos iteraciones. Era la versión que necesitábamos para nuestro ejemplo en cálculo. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado trasladar la matriz identidad que teníamos en las holguras, originalmente, a los valores en X. ¿Qué significa esto? Que una unidad de X2 y una unidad de X1 van a ser iguales a B. Lo que teníamos antes en stock de recursos B, ahora se ha transformado en el valor óptimo de X1 y de X2, o de X y Y, como lo quieran ver. Y de igual manera, hemos obtenido el valor máximo en Z. Pero entonces es 235,019 el valor máximo del sistema. 45 sobre 19 el valor óptimo de X2. 20 sobre 19 el valor óptimo de X1. Si eso lo pasamos a valores absolutos, ¿qué va a ser? Bueno, pues 235,000 sobre 19 es igual a 12,369 unidades monetarias de ganancia máxima. 20 sobre 19 es igual a 1.052. Y 45 sobre 19 es igual a 2.36. Si ustedes recuerdan, estos mismos elementos, 1.052, 2.36, es lo mismo que habríamos obtenido mediante el método gráfico. 1.052, 2.368, con un Zmax de 12,369. Hemos, por tanto, verificado que ambos métodos me llevan a la misma solución. ¡Qué agradable sujeto! Nos llevan a la misma solución ante el mismo problema. Por lo tanto, también nos llevan a la misma interpretación. La misma interpretación es que se deben producir 1.052 miles de litros de cerveza clara semanalmente, 2.368 miles de litros de cerveza oscura semanalmente, y se obtendrá semanalmente una ganancia máxima de 12,369 unidades monetarias o pesos.